Estamos en Gimore Rosh Hashanah, página Yud Beis Amud Beis 12b. Hacia el final de la página habíamos empezado a hablar sobre Meiser, la Mishnah original, la primera Mishnah, digamos, en la primera página hablaba sobre Meiser, sobre el diezmo, y Meiser Yerokois, el diezmo de las verduras, que ya explicábamos en la clase pasada que era un diezmo, es un diezmo rabínico, el diezmo bíblico, el diezmo rabínico. En esta página vamos a empezar a lidiar un poco más en detalle sobre estas cosas, y las páginas de hecho siguientes hablan básicamente de este tema del diezmo, de dónde sale, cómo se aprende, por qué cada fruta y cada cuestión tiene otro momento en el cual se saca el diezmo. Hoy vamos a estudiar esta parte, vamos a leer un Rashi también que nos introduce, digamos, a todo lo que viene básicamente en las próximas dos páginas. Vamos a comenzar. Estamos al final de página Yud Beis Amud Beis 12b. La línea empieza al final de la página dice así: estudiamos allí en una Mishnah en Meiserois sobre diezmos lo siguiente, que cada fruto, digamos, tiene un momento diferente en el cual ya pasa a estar obligado a separar diezmo. Punto. Esto es lo que dice la Mishnah en otro lugar. Tilsan significa fonogreco, es una especie de semilla, no sé exactamente para qué sirve, pero bueno, punto es, este es el tilsan. Mishetitzmach, desde que brote. Esto es lo que está escrito en la Mishnah. Hatvua, el producto del campo, que el producto del campo se refiere específicamente a granos y uvas, eso es tvua, es producto del campo, y zeisim, las aceitunas, de las cuales se produce aceite, por supuesto, a partir de que tienen un tercio. Esto es lo que está escrito en la Mishnah, y esto es lo que vamos a empezar a discutir ahora, y de hecho en la página siguiente vamos a discutir qué significa esto de un tercio, cómo saben nuestros sabios si tienen tercio o no tienen tercio. Bien. Primero que nada pregunta el Talmud, ¿qué significa desde que empieza a brotar? Desde que empieza a brotar para hacer una semilla. Rashi dice, en el momento en que la semillita, digamos, empieza a reconocerse y esa semillita ya se puede plantar y va a crecer de vuelta, esto es Mishetitzmach. Esto significa que ya ese producto, el tilsan, fonogreco, ya se debe sacar meiser. Ya se debe separar meiser. ¿Qué significa? ¿A partir de cuándo se puede separar meiser, etcétera? ¿Qué diferencia hay? Antes de que un producto esté obligado a ser separado meiser, se puede comer en forma aroi, en forma temporaria. Es decir, sentarse a hacer toda una comida de ese producto está prohibido. Pero si uno toma una semillita y se la come, diciendo la bendición, etcétera, que corresponda, eso se puede hacer. A partir del momento, en este caso Mishetitzbach, que ya el producto está obligado, que antes de comer uno separe meiser, está prohibido incluso agilas aroi, incluso una comida temporaria está prohibido. Hay que separar meiser primero, diezmo, y después uno puede comer ese producto. Continúa la Gemara explicando la Mishnah, el producto del campo, que ya dijimos que es uvas y granos, y las aceitunas, a partir de que tienen un tercio. Bien, esto es lo que dice la Mishnah. Ahora el Talmud va a querer preguntar de dónde salió esta cuestión del tercio, y esta es la discusión que nos va a acompañar, digamos, en el resto de las páginas. Una página mínimo, dos páginas. Minah Haneimili, ¿de dónde aprendemos esto? En general, cuando el Talmud pregunta Minah Haneimili, ¿de dónde sale esto? En general es una pregunta para aprender de dónde vemos en la Torá esta cuestión. Minah, ¿de dónde? Haneimili, estas cuestiones. ¿De dónde salió esto? Ahora bien, ya aprendimos en la clase pasada, y ya lo acabo de decir también, existe el concepto del diezmo rabínico. Cuestiones que la Toira mismo manda a sacar diezmo, y cuestiones que nuestros sabios dicen, esto también debe ser sacado diezmo. En aquellas cuestiones que la Toira dice hay que sacar diezmo, corresponde preguntar, ¿de dónde sale esto? ¿Dónde está en la Toira que hay que sacar diezmo? O, que esta es la pregunta concreta que el Talmud está preguntando, que el diezmo es a partir del shlish, a partir de un tercio del crecimiento de esta fruta. Pero al respecto del diezmo rabínico no tiene sentido preguntar ¿de dónde sale esto? Pues nuestros sabios lo dijeron y otra cosa. ¿Por qué lo habrán dicho? Ok, esta es otra cuestión, pero no está escrito en la Toira.
Y entre paréntesis, si alguien se va a preguntar, hey, pero entonces agregan cosas a lo que dice la Torá, etcétera. Punto número 1, hay una mitzvah que se llama Bal Toisif. No se pueden agregar, no se pueden ni agregar ni quitar mitzvot. ¿Pero qué significa agregar y quitar mitzvot? Los ejemplos extraídos son, por ejemplo, si el tefilín tiene 4 casitas, en donde se pone un pergamino dentro de cada casita, no se puede hacer un tefilín con 5 casitas. Si hay que tomar un lulav en Sukkot, no se pueden tomar 2 lulav en Sukkot. Si las puntas del tzitzis tienen que ser 4, es decir, una ropa de 4 puntas, en cada punta hay que poner un fleco, tzitzis. Pues no se pueden poner 5 en 5 puntas tzitzis. Si la ropa tiene 5 puntas, se ponen tzitzis en 4 puntas, en la loja, en el Shulchan Aruch. Pero el punto es, así es la halajá, así es la ley, pero el punto es que no se puede poner 5 tzitzis en 5 puntas. Esto es Bal Toisif, no agregues. Tampoco se pueden poner 3 tzitzis en la ropa de 4 puntas, ni en una ropa de 3 puntas se colocan tzitzis tampoco. Esto es loisigrum y menos. No puede ser menos tampoco, y tampoco puedes decir que ahora no se pueden poner no se ponen tzitzis. Ya no existe más la mitzvah de tzitzis. Esto era antes y ahora ya no se hace más. No existe esto. No se puede quitar. Loisigrum y menos. No quites a las mitzvot. Bien, esto por un lado. Por el otro lado, todavía dentro del paréntesis, existe un concepto de no te apartes. No lo hizo Sur Minadabra, no te apartes de lo que te digan a ti, tus sabios, ni a derecha ni a izquierda. ¿Qué significa Yaminus Moil? Ni siquiera si te dicen que la izquierda es derecha o que la derecha es izquierda, vos no te apartes de lo que te dicen tus sabios. Todo aquello que digan los sabios, eso es lo que corresponde. Eso es lo que hay que hacer. Por montones de razones, pero el punto es, eso es lo que hay que hacer. La Torah le da fuerza a los Jajomim, a los sabios, para definir ciertas cuestiones. Y en este caso, que estamos hablando de Meiser, de diezmo rabínico, no se está agregando una mitzvah en la Torah. No se está diciendo eso es algo que la Torah dice. Se está diciendo, nuestros sabios están diciendo, así como sacamos diezmo de tal o cual fruto, por ejemplo, de grano, de trigo, etc., de la misma manera sacamos diezmo de tilsan, por ejemplo, fonogreco, o sea, cual otra, verduras, lo que sea. Este es el punto, no se está diciendo que eso es una mitzvah de la Torah. Bueno, cerramos paréntesis. Vamos a continuar la Gemara. ¿De dónde sacamos que a partir del tercio, del shlish, es que se saca el diezmo de tvua y zeisim, del producto del campo, y de aceitunas? Amar Rav Asi, Amar Rabbi Yochanan, Umatuba Mishmed Rabbi Yosi Aglili. Dice Rav Asi en nombre de Rabbi Yochanan, y hay quienes dicen que en realidad esto lo dijo Rabbi Yosi Aglili, que entre paréntesis, Rabbi Yosi Aglili era un Tana, personaje de la época de la Mishnah, que es mucho más poderoso si dice esto Rabbi Yosi Aglili que si simplemente lo dijo Rabbi Yochanan. Porque Rabbi Yochanan era una moira de la época del Talmud, de la Gemara, de los posteriores, digamos. Omar Kra, es un versículo. ¿De dónde aprendemos el concepto del diezmo a partir del tercio de ciertos productos? Es un versículo. ¿Cuál es el versículo? La Torá dice así: Mikeitz sheva shanim bemoyed shnasa shmita bechag HaSukkos. La Torá dice, hablando específicamente de la mitzvah de Hakel. Hakel significa se reunía todo el pueblo judío en el Beis Hamikdash, en el templo, y escuchaban al rey leer ciertas partes de la Torá. Hakel es Am, es Anoshim, Ataf, todas las personas, hombres, mujeres, niños, todo el mundo se juntaba en el Beis Hamikdash, en el templo, y escuchaban al rey leyendo ciertas partes de la Torá, de un Sefer Torá, de un rollo de la Torá, etc. Cuando la Torá está diciendo cuándo debe hacerse el Hakel se hacía una vez cada 7 años. Al final, posterior del 7º año, año de Shemitah, que ya lo estudiamos varias veces, en el 8º año se hacía Hakel. Bien. La Torá, ¿cómo lo dice? Mikeitz sheva shanim, al final de 7 años, bemoyed, en la fiesta, que se refiere a Sukkot, shnasa shmita, el año de Shemitah, el 7º año, que es el año de Shemitah, Bechag HaSukkos, en la fiesta de Sukkot, bemoyed Chag HaSukkos, en el momento de la fiesta de Sukkot. Ahora bien, si prestamos atención hay un problema. Tras el 7º año, el 7º año termina en Tishrei, digamos, del 8º año, y Sukkot es el 15 de Tishrei. Quiere decir que Sukkot ya es en el 8º año. ¿Cuándo se hacía Hakel en la práctica? En la fiesta de Sukkot del 8º año. Tras terminado el 7º año, en Tishrei del 8º año se hacía la fiesta de Hakel. Entonces era cada 7 años, pero era siempre en el 8º año, tras el 7º año. Se pregunta el Talmud, ¿por qué la Torá dice
Shnasa Shmita, ¿qué tiene que ver acá el año de Shemitah? Ya terminó el año de Shemitah. Maya Videte. Bejaga Sukkot Shminisi. ¿Qué hace en este versículo? El año de Shemitah en Sukkot ya es el 8º año. Ela Loi Malach Kol Tevua Shehivia Shlish Bishvis Livnei Rosh Hashanah Atanoyek Boy Minak Shvis Bishminis. Esto viene a enseñarte que evidentemente hay algo de Shnasa Shmita, ahora traduzco, del año, del 7º año, en el 8º año también. Traducción: este versículo viene a enseñarte, el versículo que mezcla el año de Shemitah con el 8º año, que todo producto que creció 1/3 en el 7º año, antes de Rosh Hashanah, digamos del 8º año, debes comportarte como si fuese del 7º año, incluso en el 8º año. Este es el versículo. Este es el versículo, que tiene problemáticas, ya vamos a ver en un minutito. Este es el versículo. Toises agrega algo muy interesante, a pesar de que no es el asunto de la clase, pero Toises agrega algo muy interesante. Toises dice así: ya aprendimos anteriormente que Bejarish Bakatzir Tishbois, del versículo, de acuerdo a una opinión, por lo menos en la Rabbi Akiva, si no me acuerdo mal, Bejarish Bakatzir Tishbois, vas a descansar, Bajarish Ubakatzir, del arado y de la siembra, de la cosecha, vas a descansar del arado y de la cosecha. Y esto nos enseñaba que todo aquello que creció en el 7º año, a pesar de que ya estamos en el 8º año, uno debe tener la kedusha, tiene la santidad del 7º año, y esto nos enseñaba Moisés Mejol a la Kodesh, que hay que agregar de lo mundano a lo santo, e incluso parte del 8º año tiene la kedusha, la santidad del 7º año. Entonces, ¿para qué necesitamos este otro nuevo versículo que dice Shnasa Shmita, que nos enseña básicamente lo mismo, que aquello que creció en el 7º año tiene la kedusha del 8º año? Entonces responde básicamente que cada versículo tiene otra función. Del versículo Bajarish Bakatzir Tishbois, vas a descansar en el arado y en el cosechado, te enseña que incluso los trabajos de la tierra en el 8º año, para los frutos del 7º año, están prohibidos también. Y del versículo aquí que mezcla Shnasa Shmita, el 7º año, en medio de las cuestiones del 8º año, te enseña que la kedusha, la santidad de los frutos del 7º año, incluso se debe cuidar en el 8º año. Entonces uno está hablando del trabajo de la tierra en el 8º año por los frutos del 7º año. El otro está hablando de la santidad, la kedusha, de los frutos mismos del 7º año en el 8º año. Pero bueno, cerramos paréntesis, esto era Toisves. Antes de seguir adelante, me parece importante leer un Rashi que nos va a dar, como yo dije antes, una introducción a todo lo que viene más adelante. El Rashi que dice Minah Nemili, vamos a leerlo adentro directamente, porque es interesante cómo Rashi separa y ordena las cosas. Como dije anteriormente, la pregunta del Talmud era Minah Nemili, ¿de dónde aprendemos que un fruto que trajo 1/3 ya se debe separar, maiser, diezmo? ¿De dónde se aprende esto? Al respecto de los frutos de la toira. Esto es lo que dice Rashi. Esto está hablando del producto del campo, es decir, trigo, cebada, etc. Y zeisim, y aceitunas. De maiser, de dudioraisa. Por cuanto el diezmo de estos frutos es bíblico. Entonces ahí podemos preguntar de dónde salen la toira. Uminalan de basar shlish azri. ¿Cómo sabemos que que el diezmo se saca a partir del tercio? De ilu yerek de azil beirabanan va a ser la quita. En el caso de las verduras, que nuestros sabios dijeron que lo principal, esto va a ser muy importante para todo lo que viene más adelante, no en la página directa siguiente, pero más adelante en la Gemara, nuestros sabios siguen lo principal en las verduras es lequita. Lequita significa el momento en que es cosechado, recogido. Ve ilan, esto es verduras. Ilan de azil basar hanata, árboles, es decir, los frutos de los árboles. El punto central que va a definir a partir de cuándo se separa maiser, diezmo, es hanata. La hanata significa como brota el fruto, empieza a crecer el fruto propiamente dicho. Maiser didumit rabbanan. De vuelta, las verduras y las frutas de árboles, que no son de los 7 frutos de Eretz Israel, etc., son diezmos rabínicos. Y no se pregunta de dónde sacó esto en la toira, porque es rabínico, como ya expliqué. Ulekaman, y más adelante, Mefaresh Behuta de Mayo. La Gemara mismo va a explicar el porqué
de cuándo se separan los diezmos de esos frutos, verduras y los frutos del árbol. Yerek mishum de gaizulei kol shaito. Las verduras, por cuanto son cortadas en todo momento, van creciendo y se cortan. Y vuelve a crecer. Y crecen con las lluvias del año. Es decir, corto la verdura, llueve, vuelve a crecer, corto la verdura. La lluvia de ese año hizo que crezca esa verdura, por lo tanto, cuando yo corto la verdura, ese es el momento en que corto la verdura, ese es el año que va a determinar qué clase de diezmo voy a sacar. Si Maiser Rishon igual siempre va. Ese es para el Levi. El primer diezmo, el Maiser Sheini o Maiser Oni. El segundo diezmo, que se comía en Jerusalén, o el diezmo de los pobres. Entonces, por cuanto la verdura crece con la lluvia del año en que fue recogida esa verdura, por lo tanto nuestros sabios dijeron que el diezmo se va a determinar de acuerdo a cuándo va a ser recogida esa verdura. Y Langadel, por el otro lado, árboles. Y Langadel al Meishana Shechonatba. El árbol crece con las aguas del año en que brotó el árbol. A través de la savia que fluye por el árbol chupa, digamos, absorbe agua de la tierra, lluvias, sube por las ramas del árbol, etcétera, llega hasta los frutos y hace que el fruto brote. Y después sigue lloviendo, obviamente, el tiempo sigue pasando. Pero ¿con qué lluvias brotó ese fruto? Con lluvias que pasaron hace mucho tiempo, entre comillas, mucho tiempo, digamos. Porque de vuelta la savia del árbol sube por las ramas del árbol, etcétera, y entra en el fruto y hace que crezca. Entonces, por cuanto el fruto creció con lluvias de antes, no con la lluvia actual, entonces el maíz, el diezmo del árbol mismo es con las lluvias de antes. Hanata, va a ser Hanata. Cuando brota el fruto es lo que va a definir el maíz. Este Rashi de vuelta nos va a servir para entender, y la Gemara más adelante lo va a explicar, cuál es toda la idea de por qué nuestros sabios eligieron que el diezmo de tal producto sea en tal momento y el diezmo de tal producto sea en tal otro momento. Volvemos a la Gemara, estamos en la última línea. La Gemara acaba de explicar que del versículo que habla de Shemitah, del séptimo año, aprendemos que todo fruto que trajo un tercio antes de Rosh Hashanah, entonces es el maizer, el diezmo debe ser recogido después de Rosh Hashanah como si fuese un fruto del año anterior. En el momento en que el fruto trajo tercio, ese es el momento que va a definir de cuándo es ese fruto, de qué año es ese fruto, si el segundo año, del tercer año, etcétera, etcétera. Omar de Rabbi Zera Rabasi, le dijo Rabbi Zera Rabasi, ahora pasamos a Yud Gimel Amud Aleph, 13a. Dilma le hay el klal, quizás el fruto ni empezó a madurar en el séptimo año, y la Torá está diciendo que las leyes del séptimo año deben proyectarse incluso hasta Sukkot del próximo año de Harish y Katzir, es decir, no debes ni arar ni cosechar ese fruto. O sea, ¿de dónde sacó en el versículo que estamos hablando de un tercio? El versículo que está diciendo que las leyes de Shvis del séptimo año se proyectan hasta Sukkot. Por eso mezcla el séptimo año en Hagasukos del octavo año para enseñarte que las leyes de Shvis van hasta Hagasukos. Pero ¿quién dice que fruto que creció un tercio en realidad es del año anterior y debe ser cosechado y tratado como si fuese del año anterior porque creció un tercio? ¿Dónde está esto del tercio en el versículo? Quizás no tiene nada que ver con tercios. Cualquier fruto que creció aunque sea un poquito, un poquitito en el año anterior, tiene kedusha del año anterior. Y cuando uno separa el maíz, el diezmo, lo separa como si fuese el año anterior. Maizer Rishon, Maizer Sheini, Maizer Oni, etc. El primer diezmo, el segundo diezmo, el diezmo de los pobres. Vekamo Rahmana. Y la Torá dice, continuando con la Gemara, Tashmet veteizilat Hagasukos. Continúa, digamos, con las leyes de séptimo año, porque este es el contexto que estamos hablando, hasta Sukkot.
Entonces el fruto hasta Sukkot, el fruto que creció, aunque sea un poquitito en el séptimo año, hasta Sukkot es parte del séptimo año y no es recién a partir de Sukkot pasa a ser un fruto del próximo año. Dice la Gemara, no pienses así, no se te ocurra, sino el versículo está hablando específicamente de un fruto que trajo un tercio antes de Rosh Hashanah. Ese fruto pertenece al año anterior. ¿Por qué? Dixiv, esto va a ser complicado. La Torá dice, cuando la Torá está explicando las diferentes fiestas del pueblo judío, a la fiesta de Sukkot se la llama Haga Asif, la fiesta de la recolección. A lo largo de toda esta página vamos a discutir sobre este asunto. Va a haber un paréntesis en el medio y después vamos a volver a esta misma discusión. Así que hay que prestar atención. Haga Asif, la Torá llama Haga Sukkot Haga Asif. ¿Cuándo es Haga Asif? ¿Cuándo es la fiesta de la recolección? Betseis Ashana, cuando termina el año. Cuando termina el año, así dice la Torá. Cuando recoges todo lo que trabajaste del campo. Entre paréntesis, Bekitsur, en resumen, la tvua, el producto del campo, se dejaba en el campo durante todo el verano, que el verano empieza aproximadamente en Nisan. Pesach, se dejaba secar todo el fruto ahí en el campo para que se pueda guardar después en el granero para posteriormente utilizarlo a lo largo del año. O guardarlo a lo largo del año. Entonces, Sukkot, Hagasif, se recogía, por cuanto en Sukkot empiezan las lluvias y uno no quería que llueva sobre el fruto, se recogían todos los frutos en el granero. Y así se conoce Sukkot, y se recién en ese momento, porque dice, te vas a alegrar en tu fiesta, en la fiesta de Sukkot, porque justamente en Sukkot uno veía cuánto realmente tenía, porque lo ponía dentro del granero. Antes de Sukkot estaba en el campo extendido. Cerramos el paréntesis, por eso Sukkot se llama Hagasif. La Torá dice Hagasif, Betseis Ashana. Pregunta el Talmud, todavía no terminamos la explicación de qué es esto del tercio. Mai Asif, ¿qué significa recolección? ¿Por qué la Torá dice Haga Asif? Si nos vemos en el versículo, la Torá dice Haga Asif, Betseis Ashana, ve Ospejos Masejo Minasade. Dice dos veces lo mismo. Haga Asif, fiesta de la recolección, ve Ospeja, cuando recoges, es Masejo Minasade. Tus acciones, tu trabajo del campo. Mayasif, ¿por qué dice dos veces lo mismo? Y Leima Haga Bobisman Seifa. Axibe Aspejo. Si me vas a decir que la Torá me quiere decir que Sukkot viene, la fiesta de Sukkot ocurre en el momento de recolección, ya dice, ve Ospejos Masejo Minasade. Dos veces en el mismo versículo, cuando recoges tus cosas, tu producto del campo. Entonces, evidentemente, la palabra Haga Asif no viene a decirme cuándo es Sukkot, viene a decirme alguna otra cosa. Porque cuando es Sukkot, veo espejos masejo minasade, cuando recoges tu producto en el campo. Entonces, ¿qué es Haga Asif? Fiesta de recolección. ¿Qué es esto? Elo Mai Asif Kotzir. ¿Qué significa recolección? Cosecha. Cosecha. Es decir, el momento de Sukkot es el momento de la cosecha. ¿Y qué quiere decir esto? Kim le Rabbanan dejol tevua shenikzera bechag v'yadua shevia shlish lifnei Rosh Hashanah v'kakarelei betzeis Hashanah. Traducción: Kim le Rabbanan, estas palabras son fundamentales. Nuestros sabios saben, tienen la tradición, está claro para ellos, que todo producto del campo que se recorta, se recoge, se cosecha, se corta, se cosecha en Sukkot, en Tishrei, Beyadúa, es sabido que creció un tercio antes de Rosh Hashanah. Creció un tercio antes de Rosh Hashanah. Bekacarileu Betseis Hashanah. Y la Torá llama a esto Betseis Hashanah. Es decir, que es del año que sale. Betseis Hashanah. Del año que sale, no del año que entra. Estamos hablando justamente en el cambio de un año al otro año, Tishrei. Dijimos que todo fruto que creció un tercio en el año anterior, a pesar de que es cosechado en el siguiente año, Tishrei siempre en el medio entre uno y el otro, ese fruto, por cuanto trajo un tercio en el año anterior, corresponde al año anterior. Si el año anterior corresponde separar Maiser Sheini, el segundo diezmo, pues entonces separar el segundo diezmo del fruto que fue cosechado en el siguiente año, a pesar de que en ese año le correspondería Maiser Oni. No importa. Creció un tercio en el año anterior, y de vuelta, la bisagra es en Tishrei, Rosh Hashanah, el primero de Tishrei, pues entonces el fruto pertenece al año anterior. Y si el fruto no fue
no es suficientemente grande para ser cosechado en Sukkot, quiere decir que no creció un tercio en el año anterior, antes de Rosh Hashanah, quiere decir que ese fruto corresponde al año Anichneses, que entra. Por eso la Torah llama a Sukkot Betseis Hashanah, Haga Asif Betseis Hashanah. Cuando vos cortás el fruto en Sukkot, ese fruto es Betseis, el año que salió, Betseis Hashanah, del año anterior. Si vos no lográs cortar, lo repito, si vos no lográs cortar ese fruto en Sukkot porque no creció todavía, es del siguiente año. Y toda la jochme, toda la sabiduría de esto es Kim Leuler Rabbanan. Nuestros sabios saben que si vos podés cortar el fruto en Sukkot, pues ese fruto pertenece al año anterior. Creció un tercio y pertenece al año anterior. Bien, ahora vamos a cuestionar todo esto y vamos a volar por otros lugares, por así decir, clásicos del Talmud. Y después vamos a volver a esta cuestión. Mal le Rabbi Irmi al Rabbi Zeira, le dijo Rabbi Irmi a Rabbi Zeira, a cuestionar todo lo que acabamos de explicar. Paréntesis, antes de entrar en el Rabbi Irmi y el Rabbi Zeira. Entonces, ¿qué significa Haga Asif? Esas palabras en el versículo, que aparentemente están de más, nos enseñan que Asif es Kotzir, es el momento en que se cosecha, se corta los frutos. Quiere decir que en Sukkot, si cortas el fruto, ese fruto creció un tercio antes de Rosh Hashanah. Kim Leuler Rabbanan. Ellos lo saben. Ahora sí. Le dijo Rabbi Irmi a Rabbi Zeira, Kim Leuler Rabbanan, Shlish, Lepach, Shlish. ¿Acaso nuestros sabios saben distinguir en un fruto que creció un tercio o un poco menos de un tercio? Es algo loco. ¿Cómo sabes que creció así o así? ¿De qué está hablando? Esto es lo que le pregunta Rabbi Irmi. Paréntesis, Rabbi Irmi siempre pregunta esas preguntas tan extrañas, de precisión, etc. Omar Ley, entonces Rabbi Zeira le contestó a Rabbi Irmi, Lava minolach, ¿acaso no te dije ya? No te apartes de Alaj le Moshe Sinai, no te apartes de las medidas de nuestros sabios que fueron dadas por Dios a Moshe en el monte Sinai. No te apartes. Kim Leuler Rabbanan, ellos lo saben. No vengas a preguntar estas cosas raras. Y continúa diciendo Rabbi Zeira, Kol mides chachomim kenhu. Así son todas las medidas de nuestros sabios. Todas funcionan así. Ahora vamos a empezar a volar un poco por la toira. Una mikve, un baño ritual, en donde tiene que estar todo el cuerpo rodeado por agua. ¿Cuánta agua se necesita para rodear a todo el cuerpo? Y ahora sí traduzco. En 40 sea, que son alrededor de 800, 900 litros, en 40 sea, una persona puede sumergirse y ser rodeado por todo el cuerpo. Entre paréntesis, 40 seas aproximadamente un metro por un metro y medio de profundidad, más o menos. El volumen de eso. 800, 900 litros. En 40 sea la persona puede sumergirse y en 40 sea que le falte un cortoef. Cortoef es una medida minúscula, son 5 mililitros. 5 mililitros. ¿Le falta eso al agua? Ya no sirve, no se puede sumergirse en ese agua, le falta, no es una mikve ksheira, no es una mikve apropiada. Son precisas las medidas de nuestros sabios. Otro ejemplo, que beitza metame tumas oichlin, que beitza jarse shum shumene metame tumas oichlin. La medida de una cosa impura, por ejemplo, un pedazo de un muerto, que mide un beitza, que son aproximadamente 54 gramos. Aproximadamente. Esto, 54 gramos de carne de un muerto, esto ya impurifica tumas oichlin, impureza de comidas. Pero si a esa medida le falta un shum shum, una semillita de sésamo, ya no impurifica. Shloisha metame midras. Una ropa de 3 tfajim por 3 tfajim, un tefaj son como más o menos 8 o 9 centímetros. Son como si fuesen 15 centímetros. 3 tfajim por 3 tfajim, una ropa así. Esto metame midras, esto impurifica, se impurifica. Shloisha haser neima ajas, eine metame midras. Si vos tenés una ropa de 3 tfajim por 3 tfajim que le falta un hilito, esto ya no impurifica midras, que no importa ahora qué clase de impureza es, zava, no tiene, ahora no viene al caso. El punto es que cada medida de nuestros sabios es exacta y precisa. Midras significa una ropa que uno se puede sentar sobre esa ropa o se puede parar sobre esa ropa, etc. Y está impuro, impurifica esa ropa.
Pero si a esa ropa le falta un hilito, ya no se impurifica. Esto es lo que le dijo Rabbi Zeri a Rabbi Irmia. Nuestros sabios saben exacto cómo es. Sí, saben exacto cómo es. Entonces Rabbi Irmia retornó sobre sus palabras. Se arrepintió, por así decir, y dijo así: Lav mil sahid de hambre. Esto que yo dije antes estaba mal. ¿Me equivoqué? Nuestros sabios saben precisamente y exactamente. Te voy a traer una prueba. De Baumine y Havaraya Rav Kahana le preguntó el grupo de estudiantes, los Javeirim, de Havaraya, a Rav Kahana le preguntó así. Esto tiene que ver interesante con la época que estamos viendo de Sfiras a Oimer, la cuenta del Oimer. Oimer sheikrivu Israel beknisas la aretz meheichan ikrivu. Cuando el pueblo judío entra en la tierra de Israel, ya tenían que ofrecer Oimer, el Korban Oimer. De Kitzur, en resumen, el Korban Oimer significa una medida, el Oimer son más o menos 2,5 litros de cebada, que es el primer producto que crece en la tierra de Israel después de Pesach. Y, como está explicado en otros lugares, no quiero entrar en todos los detalles, pero esta ofrenda de Oimer permite que la persona coma de todos los productos del campo del año anterior. A partir del Oimer se pueden comer esos frutos del campo que fueron cosechados en todo el periodo anterior a ese momento, que cuando se ofrecía el Oimer, en el día posterior a Pesach. Pesach es el 15 de Nisan, el 16 de Nisan se hacía el Korban Oimer. Bien, y esto permitía que se pueda comer de todos los productos hasta el Oimer anterior, que se cosecharon, se plantaron, etc., hasta el Oimer anterior. Bien, ahora bien, cuando el pueblo judío entra en la tierra de Israel con Yoshua ben Nun, estamos hablando literalmente hace muchísimos años, la cuenta rápida son como 3.320 años más o menos, el pueblo judío tenía que comer me'avura aretz, dice el versículo, del producto de la tierra. Pero si no trajeron el Korban Oimer, no podían comer del producto de la tierra. El pueblo judío entra en la tierra de Israel el 10 de Nisan. El 15 de Nisan ya estaban en la tierra de Israel. Moshe Rabbeinu fallece el 7 de Adar. El 10 de Nisan el pueblo judío entra en la tierra de Israel, se abre el Yarden, es toda una historia en Yoshua, está en Sefer Yoshua al comienzo, en el libro de Yoshua, el pueblo judío entra, tenían que hacer Pesach, el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, hicieron toda la fiesta de Pesach, y al otro día tenían que traer el Korban Oimer, la ofrenda del Oimer. ¿De dónde sacaron producto para hacer la ofrenda del Oimer? Esto es lo que le preguntó Jabraya a Rav Kahana, el grupo de estudiantes a Rav Kahana. Y el grupo de estudiantes continuó, digamos, explicando su pregunta. ¿De dónde sacaron el producto? Si me vas a decir que tomaron producto que maduró en manos de un gentil, porque obviamente la gente que estaba en la tierra de Israel eran todos gentiles, el pueblo judío acababa de entrar en la tierra de Israel. Si me vas a decir que entonces el producto que utilizaron era un producto que ya estaba maduro, cebada que ya estaba madura, oirim, ya estaba madura en manos de un gentil, que tzirjemo marachman, la Torah dice que tiene que ser lo que ustedes cosechan, tiene que ser de ustedes, y no aquello que cosechó y creció y maduró, digamos, en manos de un gentil. Tiene que ser de ustedes el producto. Entonces no podrían haber tomado cebada de cualquier campo ahí, incluso comprado, lo que sea, de algún gentil, para hacer la ofrenda. No, tiene que ser de ustedes. Pregunta el Talmud, interrumpiendo, digamos, la pregunta de Jabraya a Rav Kahana, ¿Mimai de Akribu? ¿Y quién te dijo que hicieron la ofrenda del Oimer? Dilma lo Akribu. Quizás ni siquiera hicieron la ofrenda del Oimer, no estaban obligados. Lo hizo Akadaitach, no te equivoques. Sí hicieron, efectivamente hicieron la ofrenda del Oimer. Dic sí, porque está escrito Vayochlu me'avura aretz mimocharas a Pesach. Comieron del producto de la tierra el día posterior a Pesach, estamos hablando de cuando entró el pueblo judío con Yoshua ben Nun en la tierra de Israel el 10 de Nisan, tras Pesach, 5 días después, comieron me'avura aretz, el producto de la tierra, mimocharas a Pesach, ochel me'ikra lo yachel. Quiere decir que a partir de Pesach, del día después de Pesach. ¿Por qué el versículo es tan preciso? Dice que comieron del producto de la tierra me'avura a Pesach, después de Pesach, porque después de Pesach comieron, pero antes de Pesach no. El pueblo judío entró el 10 de Nisan de vuelta en la tierra de Israel, no quisieron comer del producto de la tierra. ¿Por qué? Porque no habían traído el Korban Oimer. Y ya dijimos que el Korban Oimer permite que la persona coma del producto anterior al Korban Oimer.
Entonces no quisieron comer el pueblo judío del producto de la tierra hasta que trajeron el Korban Omer. Entonces evidentemente, en Pesach, del versículo en Yoshua aprendemos que por cuanto comieron después de Pesach, antes de Pesach no comieron. De Acribo Omer ve Adrachlei. Evidentemente hicieron la ofrenda del Korban Omer y después comieron del producto de la tierra. Entonces sí, efectivamente hicieron el Korban Omer. No me digas que no lo hicieron. Volvemos a la pregunta. ¿De dónde sacaron producto? Si el producto ese creció en manos de un gentil, pues la Torá dice que tiene que ser tuyo. Y entonces, tiene que haber madurado en tus manos. ¿De dónde sacaron Korban Omer? ¿De dónde sacaron Seoirim? Quiero decir, cebada para hacer la ofrenda del Omer. ¿De dónde sacaron el producto? Omar Lahen, Rav Kahana contestó así. Todo producto que no creció un tercio en manos de un gentil, se puede utilizar, es tuyo, digamos, creció en tus manos y por lo tanto es tuyo. Por lo tanto es tuyo. Preguntan, digamos, los Hebraya, los estudiantes de Rav Kahana le preguntaron, ¿de Dilma hay el Veloikim Lehu? O es la pregunta de Jabraya, o es la pregunta de Rabbi Irmia, explicando lo que dijo Rav Kahana. Rav Kahana dijo que utilizaron producto que no creció un tercio en manos de un gentil. Y esto es lo que Rabbi Irmia quería probar. Entonces pregunta Rabbi Irmia, Dilma, hay el Veloi Kim Lehu. Quizás efectivamente creció el producto, encontraron ahí producto. ¿Cómo sabían si creció un tercio o no creció un tercio de lo que puede crecer ese producto? En manos del gentil o no creció el producto en manos del gentil un tercio. Quizás no sabían, entonces Rabbi Irmia concluye, Kim Lehu. Efectivamente sabían. Nuestros sabios saben cuándo un producto creció un tercio. ¿De dónde lo vemos? De la historia de cuando el pueblo judío entró en la tierra de Israel, que Rav Kahana les explicó a sus estudiantes que el producto creció un tercio. Si el producto no creció un tercio, en manos de un gentil, se puede utilizar para el Korban Omer, para la ofrenda del Omer. ¿Cómo sabían? Evidentemente sabían. ¿Cómo sabían? No sé, pero sabían. Haname, también en nuestro caso, vuelve Rabbi Irmia, para explicar sobre el Meiser, sobre el diezmo. ¿Cómo saben nuestros sabios que todo producto que es cosechado, cortado, en Sukkot, quiere decir que ya creció un tercio antes de Rosh Hashanah? Kim Lahu. Ellos lo saben. Sabemos efectivamente distinguir. Rabbi Irmia había cuestionado esto. ¿Qué es un tercio? No un tercio. ¿Cómo sabes? Sabemos. Así como sabíamos en la época de Yoshua, sabemos ahora también. Ahora el Talmud cuestiona esto que dice Rabbi Irmia. Dilma loy hay el klal. Quizás estamos hablando en la época de Yoshua. Un producto que no maduró en absoluto, ayel literalmente significa entró, que no entró a la maduración en absoluto. Buscaron en Eretz Israel cuando el pueblo judío entró con Yoshua, un producto que no haya madurado para nada, porque no saben distinguir entre un tercio, más de un tercio, menos de un tercio, qué sé yo. Entonces busquemos algo que no haya madurado nada, ayel klal, y ese es el producto que utilizaron para el Korban Omer, para la ofrenda del Omer en la época de Yoshua. Entonces no podemos utilizar la historia de Yoshua con Rav Kahana, etcétera, con su explicación, para decir que nuestros sabios saben efectivamente cuando un producto creció un tercio o no. Pero quizás cuando creció un cuarto, entre un tercio, menos de un tercio, no sabemos distinguir. Si no creció nada, ok, nos damos cuenta. Pero si creció un poco, yo que sé, un poco más, un poco menos, no sabemos distinguir. No pienses así tampoco. Dixiv, por cuanto está escrito en toda la historia de Yoshua, el pueblo judío subió del Yarden el 10 del mes, de Nisan. Y si me vas a decir que estamos hablando de un producto en la tierra de Israel que no maduró para nada, en 5 días va a madurar, sino que tenés que decir de Ayel Rivoe o de Naka, que creció un cuarto, que obviamente es menos que un tercio, o incluso un sexto, algo creció, de manera tal que en 5 días esté listo. Entraron el 10 de Nisan, el 15 de Nisan, o sea, el 16 de Nisan, quiero decir, en 5 días ya tenían que traer.
¿Acaso Benjamín yo me camalio? Ok, incluso si creció un cuarto o creció un sexto, en 5 días termina de crecer todo un tercio. Porque de vuelta entraba el 10 de Nisan, tenía que traer la ofrenda el 16 de Nisan, ¿qué vas a decir? ¿Qué hacemos? ¿El pueblo judío sabía o no sabía? Estamos llegando a la conclusión de que efectivamente no sabían distinguir esto. ¿Qué vas a decir? Eretz Tzvi, la tierra de Israel es conocida como la tierra de Tzvi. Tzvi literalmente significa bella, una linda tierra. ¿Pero a qué se refiere esto? Ksivba. Hanami Eretz Tzvi, Ksivba. Así como está escrito la tierra de Tzvi, que el Tzvi, así explica Rashi, corre rápido. De la misma manera, la tierra de Israel es una tierra que maduran los frutos más rápido. Rashi dice, así está explicado en otro lugar en la Gemara. Así está explicado en otro lugar en la Gemara. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? En la práctica, queríamos probar de la historia de Rav Kahana que el pueblo judío sabían distinguir entre un tercio o menos de un tercio. Efectivamente sabían distinguir. Y terminamos diciendo de la historia de Rav Kahana no podemos probar nada. La historia de Rav Kahana no podemos probar nada. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel es una tierra especial. Es una tierra cuyos frutos maduran más rápido de lo que maduran en otros lugares. Más rápido de lo que maduran normalmente los frutos. Por lo tanto, de ahí no podemos aprender nada, incluso si no creció para nada el fruto, o creció un cuarto, o creció un sexto, en 5 días maduró totalmente el fruto, ya creció un tercio, etc. Ahora, aquí termina toda la historia, digamos, de Rabbi Yirmiyah. Y concluimos, la conclusión básica es, lo que dice Rabbi Zeira Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah no pudo probar nada en la práctica. Ni que sabían nuestros sabios, ni que no sabían nuestros sabios. La historia de Rav Kahana no nos ayuda. Y continuamos, digamos, lo que dijo Rabbi Zeira, no te apartes de la medida de nuestros sabios saben. Porque ellos saben, de la historia de Rav Kahana no tenemos prueba para nada. Nuestros sabios saben, de la historia de Yoshua tampoco tenemos prueba para nada. Que es el concepto de la historia de Rav Kahana, la historia de Yoshua, entrando a la tierra de Israel, el Oimer, etc. Olvídate. De eso no podemos aprender nada. Rabbi Zeira le dice a Rabbi Yirmiyah, no te apartes de la medida de nuestros sabios. El punto es, Kim Lohul Rabban, nuestros sabios saben esto. ¿Y cómo aprendimos esto? Ahora volvemos al comienzo de la página. ¿Cómo aprendimos esto? Porque Haga Asif, el versículo dice Haga Asif Betzei Sashana, la fiesta de la recolección en la salida del año, cuando juntas tu trabajo del campo. ¿Por qué dice 2 veces Haga Asif? Y Beospeja, si ya sabemos que Sukkot es el momento de recolección, Asif es Ktsir. Estoy repitiendo porque ahora viene una pregunta sobre eso. Asif quiere decir Ktsir. Recolección se refiere a cortar. Y esto quiere decir que todo fruto que vos cortás, producto del campo que vos cortás, en Sukkot, sabemos que creció un tercio antes de Rosh Hashanah. Maskibla Rabbi Hanina se opone a esta cuestión de que la palabra Asif en el versículo está de más y por lo tanto se utiliza para saber, para aprender que todo producto que fue cortado en Sukkot del 8º año, digamos, pertenece al 7º año o cualquier otro año, simplemente que está expresado en la Toira entre el 7º y 8º año. El punto es, ¿cómo sabes esto? ¿Acaso la palabra Asif está de más, entre comillas, para usarla para enseñarte que todo producto cortado en el Sukkot del 8º año pertenece, en realidad creció un tercio en el 7º año? ¿Sí estás hoy? No podés utilizar esa palabra Asif para eso, porque la palabra Asif se usa para otra cosa. ¿Acaso el versículo lo dice en otro lugar? Cuando recoges, Garneja es el producto de tu goiren, de tu granero, umikveja, ya que ves el lugar en donde se reúne el vino, cuando se pisan las uvas, hay un pozo, digamos, en donde se reúne el vino. Eso es ikvejo. Ikve amelech, como los depósitos de vino del rey, etc. El punto es que la Toira dice que en Sukkot, recogemos el fruto de tu granero y de tu pozo de vino. Ve Omar Mar, y enseñó el sabio, esto está hablando, ¿qué es lo que uno recoge en Sukkot? Del producto, digamos, en el granero y del pozo de vino. La Toira está hablando de todo lo que sobra, los desperdicios de Goyren Beyokev,
del granero y del vino, de la viñedo, digamos, del lugar donde se produce el vino, vendimia. Y Rashi explica ampliamente, yo lo voy a hacer rápidamente, fácil. La azúcar, el techo del azúcar, estamos hablando de Sukkot, cambiamos de contexto, como es clásico en el Talmud. La azúcar, el techo del azúcar, lo principal es el techo del azúcar, no las paredes del azúcar. La azúcar, por eso el azúcar se llama shach, shach quiere decir techo, la azúcar se llama al nombre de shach, porque lo principal del azúcar es el shach. El shach, el techo del azúcar, debe ser hecho de material que sea psoiles goyrem veyoikev, que haya crecido en la tierra, sea los desperdicios del granero, por ejemplo las pajas, ramitas del viñedo. Entonces, de esto se hace el techo del azúcar. ¿Cómo se aprende? De acá, de este versículo, cuando uno recoge, cuando se hace Sukkot, ¿qué es la azúcar? Cuando uno recoge los desperdicios del granero, que son pajitas, ramitas, etcétera, el producto tiene que haber crecido de la tierra. No se puede poner, por ejemplo, para tomar un ejemplo cualquier, un cable en el techo para hacer el shach del azúcar, el techo del azúcar de cables, por decir cualquier cosa, plástico, no sirve. Tiene que ser gitule y carca, tiene que haber crecido en la tierra. Se aprende de este versículo. Goyrem veyoy, que ves cosas que crecen en la tierra, granos, vino, uvas, etcétera. Frutos tampoco se ponen porque tiene que ser que no sea mekabel tuma, no tiene que recibir impureza. Y tiene que estar recortado, aspeja, tiene que haber sido cortado. Esas son tres condiciones que tiene que tener el shach, el techo del azúcar, y se aprenden de este versículo. Se aprenden de este versículo. De vuelta, tiene que haber crecido en la tierra, no tiene que recibir impureza, porque el psoiles, los desperdicios no reciben impureza, los frutos reciben impureza, los desperdicios no. Entonces no tiene que recibir impureza, tiene montones de leyes, ahora en el momento para las leyes de Sukkot, sea como fuere, y no tiene que recibir impureza y tiene que estar recortado. No puede estar unido a la tierra. Bien, esto está directamente conectado con Asif, Haga Asif. ¿Cómo sabemos que Sukkot es Haga Asif? Porque está conectado toda esta cuestión. El versículo que dice, dice, Haga Sukkot está acelejo, vas a hacer una fiesta de Sukkot, de cabañas, Shivas Yomim, 7 días de Ospeja, cuando recojas, de vuelta, los desperdicios de tu granero y de tu vendimia. Ese versículo lo conectamos con Haga Asif, cuando recoges todas las cosas de tu campo. Haga Asif, recolección de qué? ¿Qué es lo que tienes que recolectar? Soiles goyrem veyoikev, los desperdicios para hacer Haga Sukkot. Conectamos estos dos versículos que están en diferentes lugares en la Torah para enseñarnos cómo se hace una azúcar. Entonces, Haga Asif lo necesitamos para vincular Sukkot con esa recolección, que es en ese momento que hay que hacer una azúcar. Entonces, no podemos utilizar esa palabra Haga Asif para decir Ktsir, que es el momento de cortar. Cuando cortas un fruto en Sukkot, quiere decir que antes de Rosh Hashanah creció un shlish, un tercio. No, lo usas para otra cosa ese versículo. Dice Rabbi Zeira, mira, teníamos esto en nuestras manos, sabíamos que, de vuelta, Asif es Ktsir, porque entonces todo producto que vos cortás en Sukkot, quiere decir que ya me río porque ya lo dije 10 veces, todo producto que cortás en Sukkot ya creció un tercio antes de Rosh Hashanah. Lo teníamos en nuestras manos, vino Rabbi Hanina y los cortó con una hacha. Ahora no tenemos. Ahora, ¿de dónde sabemos? Volvemos a la pregunta de la página anterior. ¿Cómo sabemos que un producto a partir de su tercio, que creció un tercio, es que hay que separar Meiser? Perdón. Perdón, ¿de dónde lo aprendemos? Que de Tanya Rabbi Yonasan ben Yosef Oimer, dice Rabbi Yonasan ben Yosef, final de Yud Gimel Amud Aleph 13a, Veasas esatvua lishloish hashonim. Este versículo está hablando de Shemitah y Yovel. Shemitah y Yovel significa el séptimo año y el año número 50. Después de 7 periodos de 7 años, 49 años, el año 50 también es un año en el cual la tierra descansa. Y si la gente se va a preguntar, pues ¿qué vamos a comer en los próximos años? Si no podés trabajar la tierra, así dice la Toira. La Toira promete, el producto va a ser, el producto del campo, le voy a dar una braja, una bendición, dice Dios, para que sirva y produzca para 3 años enteros. Para el 6.º año,
para el séptimo año y el octavo año. O se puede entender para el séptimo, para el octavo y el noveno. Porque si no trabajaste el séptimo y el octavo, ¿qué vas a comer el noveno? ¿Qué vamos a comer en ese año? El punto es, dice Rabbi Yonasan ben Yosef, el producto va a servir para 3 años. Al tikre, Yugimel Amud Beis, 13b, al tikre lishloish, el alishlish. No leas 2 años, lee 1/3. Cuando el producto se vuelve 1/3, es que separas maizer de ese producto, separas el diezmo de ese producto. Pregunta el Talmud, este versículo lo necesitamos para el mismo versículo, es decir, que vas a comer, ¿qué vamos a comer el séptimo año? Pues el producto va a producir, el Dios va a dar una bendición en la tierra para que produzca durante 3 años. ¿Por qué me sacas el versículo de su sentido literal? El versículo está muy bien como está. Es una respuesta que Dios da cuando el pueblo judío pregunta ¿qué vamos a comer? Entonces responde Talmud, Ksiv Kra Harina, hay otro versículo. Hay otro versículo. El versículo dice, van a sembrar el octavo año y van a comer del producto viejo hasta el 9º año. Con esto, digamos, termina esta discusión. Ahora vamos a cortar acá, pero con esto termina esta discusión. Entonces, ¿de dónde aprendemos que el maizer de los frutos del campo y de frutos del campo quiere decir el trigo, cebada, etcétera, las uvas y zeisim y las aceitunas es desde que traen 1/3 de este versículo de Yonasan ben Yosef? A partir del shlish ya se llama tvua, ya se llama producto, ya se llama que está hecho, está listo, entonces ya se debe separar maizer, el diezmo. Todo el resto que aprendimos fue para llegar, digamos, a esta cuestión, pero, digamos, cada cosa queda en su lugar. No se aprende de Shnasa Shmita, como habíamos pensado al final de página Yud Beis Amud Beis 12b, sino que se aprende efectivamente de este versículo de As Satvua le Shloisha Shanim. El producto va a ser para los 3 años le Shlish, 1/3.